La pobreza. ¿Qué es la pobreza? La pobreza siempre es una medida relativa, no es una medida absoluta. Entonces, en ese aspecto hay que tenerlo en cuenta. La pobreza siempre es un concepto que se usa por comparación. Nosotros somos más pobres que o somos más ricos que, pero normalmente se entiende en ese sentido relativo, no en sentido absoluto. En sentido absoluto, es decir, una pobreza es decir, carencia de determinados bienes que se consideran indispensables para mantener un nivel de vida que se entiende correcto. En ese aspecto se entiende por pobreza absoluta. Pero normalmente cuando hablamos de pobreza, sobre todo en el nivel económico, siempre estamos casi siempre hablando de pobreza relativa. O sea, de pobreza somos más pobres que Suiza, somos más ricos que Ecuador, somos tal, siempre hacemos ese tipo de comparaciones. Y yo creo que es un error. Creo que hay que centrarse más en la pobreza absoluta que en la pobreza relativa. Yo creo que hay que centrarse en la idea de que las personas tengan acceso a una serie de bienes, una serie de bienes de consumo, una serie de elementos, pues sanidad, bueno, elementos de sanidad, elementos de comida, de vivienda, etcétera, más que centrarse en si somos más o menos que otros, y más que centrarse en comparar unas personas con otras. La pobreza relativa nunca se va a poder abolir. Pues en esta clase, en este auditorio, por fuerza hay el más rico y por fuerza hay el más pobre. Eso no quiere decir que el más rico sea muy rico ni que el más pobre sea muy pobre, pero si empezamos a sumar con contabilidad detallada la riqueza de cada uno de nosotros, en esta aula hay el más rico y en esta aula hay el más pobre. Y en esta aula el 10% más rico y en esta aula el 10% más pobre. Eso no se puede evitar en cualquier situación del mundo, por muchos factores, por edad, porque son jóvenes ustedes y los más viejos normalmente tendemos a ganar más por razones vitales, por razones de que unas personas escogen unas profesiones más remunerativas que otras, a cambio tienen que trabajar más duro y otras personas en cambio escogen profesiones más cómodas o más demandadas y ganan menos, pues forma parte de la libertad vital, la libertad de escoger su propia vida incluye también aceptar la responsabilidad de que unas personas van a ganar más y otras menos, van en las elecciones que nosotros hacemos. Entonces, eso no va a poder ser nunca aceptado, eliminado. Es decir, la pobreza relativa siempre va a existir. Y repito, habrá un 10% más rico, un 10% más pobre, etcétera, etcétera. Eso no puede. Y en la tierra también habrá el país, por fuerza, habrá el país más rico de la tierra, si empezamos a sumar hasta el céntimo la riqueza de cada uno, y habrá el país más pobre de la tierra. Lo que se trata es que lo que me importa a mí es que el país más pobre de la tierra no sea pobre. En términos absolutos, no que sea el más o el menos, porque eso no va a poder evitarlo. Entonces, lo primero que hay que evitar, en mi opinión, el primer caveat, o la primera advertencia que quiero hacer es que para crecer, desarrollarse, hay que poner a un lado la estadística. El gobernador de Hong Kong, cuando empezó a desarrollarse en los años 50, dijo, no quiero saber nada de estadísticas, porque si empezamos con estadísticas, empezamos ya con un montón de peticiones, porque aquel sector crece, yo no crezco, yo quiero recursos para crecer como el otro, y quiero ser como el otro, y aquel me creció más. No, deje crecer, deje hacer. Y creció. Porque si empezamos ya a decir, no, es que el sector del acero crece y el sector del algodón no crece tanto y el sector de la industria agromecánica crece, ya empezamos a querer que repartan los fondos unos con los otros, ya empezamos con presiones, hay que poner un arancel, hay que poner una intervención, hay que hacer una serie de medidas para proteger. No, deje crecer. Y ya saldrá. Ya saldrá. Es decir, no se puede saber cuál es el sector que va a crecer, nunca se puede saber dónde se va a desarrollar un país. Eso no se puede saber a priori. Querer planificarlo, querer usar esas herramientas para predecir el futuro es arrogancia intelectual, como diría el viejo Hayek. Es decir, es una idea de pretensión de conocimiento, de pretender que podemos conocer las condiciones futuras de un país. Entonces, el primer caveat es, olviden las comparaciones, trabajen ustedes, dedíquense a lo suyo, hagan lo mejor que puedan sus trabajos, pero dejen de compararse con los demás. Porque es un error, porque si no, se comete otro error, que es querer imitar lo que hicieron otros. Y cada persona tiene su forma de desarrollarse, igual que una persona no puede imitar exactamente lo que hace otra. Porque cada persona tiene sus características, dentro de la rica diversidad humana, cada una de las personas tenemos nuestras cualidades y tenemos que aprovecharlas, pero no podemos copiar unos de los otros e intentar imitar todo lo que hacen los demás, porque no puede ser. Entonces es un error. Se puede servir de luz, pero no intentar imitar todo lo que hacen los demás, sino seguir nuestro propio camino y ver qué sabemos hacer nosotros y hacerlo bien. Entonces, primero es advertencia, olvidar estadísticas y comparaciones. Trabajar y seguir estos mecanismos y olvidarse de datos agregados de Producto Interior Bruto que al final solo conducen yo creo que a errores. Y dos, la segunda advertencia que hago, el caveat previo, es olvidar la planificación. Antes discutía con Brian este tipo de cosas en la entrada y decía, no, es que se puede planificar el desarrollo. Yo creo que el desarrollo no puede ser planificado. Es decir, no se puede saber a priori cuál va a ser
el desarrollo de un país, porque no se puede saber, porque depende de la acción humana y depende de la acción humana concreta y depende de las decisiones concretas que tome cada persona en cada sitio. Y querer intentar desarrollar por la fuerza un país acostumbra a fracasar. Yo siempre digo, los primeros países que desarrollaron, Inglaterra en la Revolución Industrial, Estados Unidos, ¿qué planificación siguieron? Ninguna. Determinaron por plan qué sitios tienen que desarrollarse, pues no. Salió en Manchester, que fueron los primeros sitios que se empezaron a desarrollar así de forma, a eliminar la pobreza de forma masiva a nivel mundial. ¿Por qué? Porque había carbón allí, por una serie de casualidades, tenía un puerto bueno y tal, una serie de cosas, y empezó a desarrollarse allí esa industria, y después se extendió. Porque otra cosa que hay que tener en cuenta, lo que hay que explicar nunca es la pobreza, es la riqueza. Lo extraño en la humanidad es la riqueza, no la pobreza. El ser humano vivió siempre, todos los 50, 100.000, 150.000 años, o sea, en condiciones de pobreza absoluta, con hambrunas cada 20 o 25 años. O sea, la condición humana fue siempre de pobreza. Solo desde hace 200 años, más o menos, empezó el ser humano a eliminar a gran escala la pobreza absoluta. Y empezó en unos pequeños sitios y se fue extendiendo como una mancha de aceite. Entonces, lo que hay que explicar es qué hicieron esos países, cómo se desarrollan esos países, y no lo contrario. No explicar la pobreza como algo raro, sino explicar la riqueza y qué hay que hacer para la riqueza. La riqueza, señores, en términos absolutos siempre, es algo frágil. Se puede destruir fácilmente, muy fácilmente. Entonces, hay que tener en cuenta estos factores. Entonces, olvidar la planificación, olvidar las estadísticas. El desarrollo no puede ser planificado. No se puede saber qué sectores van a desarrollarse. Le contaba antes al doctor Martínez, cuando venía para aquí, que yo tenía en la universidad, cuando yo era como ustedes, tenía un profesor muy bueno. Lo tenía y lo tengo por un profesor muy, muy competente. Y nos explicaba a los jóvenes de aquella cómo iba a ser, pues, Galicia, que era nuestro estado de allí de España, cómo iba a ser dentro de 20 años. Nos decía, bueno, pues no sé qué tal. El textil no. Textil no, es un gran planificador, fue director general de industria y fue muchas cosas después. Pero decir, el textil no, porque el textil van a venir los chinos y van a competir más barato, no. Entonces no sé qué empezaba allí a hablar de I+D+I, más spin-offs y cosas de estas así, que hay cosas así modernas, que hay combinación del conocimiento, el talento, la universidad, no sé, empezaba a hablar de estas cosas que les gustan mucho así a los técnicos, y explicaba y tal, no sé qué de la cerámica, no sé qué de las biotecnologías, no sé qué del mar, cultivar allí algas y no sé qué hacer con ellas y tal. ¿Cuál es el primer sector de Galicia hoy? Con bastante diferencia. El más próspero y el más tal. El textil. ¿Quién contaba con eso? Nada, nadie. ¿Quién contaba que iba a multinacionales, una de las más grandes multinacionales textiles del mundo, como Inditex, del grupo Zara, que es una de las multinacionales más grandes del mundo, iba a aparecer en Arteixo, que es un pueblo de Coruña? ¿Quién lo conoce bien vuestro decano, el señor Pérez Soto? ¿Quién iba a decirlo? Nadie. Pues salió un señor allí que sabía hacer ropa, punto. Y salió allí porque le salió el señor allí. Saliera en León o en Bucaramanga, estaría en Bucaramanga el textil. Lo que hay que darles son los medios, o sea, los medios no, las instituciones o las libertades o la forma de hacer que el señor pudiera prosperar. Pero te puede salir en Bucaramanga un industrial del acero, un industrial de la electrónica. No hay por qué. No hay un sitio a priori que diga dónde tienen que salir las cosas. Si cogiéramos al planificador, diría, industria textil, no, hay que hacerlo que sea en Zaragoza porque allí la logística es mejor para transportar. Pues no. Salió en un sitio bien excéntrico. Y después, a partir de ahí, pues critico el planeamiento, se crearon las infraestructuras, porque la gente piensa, no, primero le hacemos un marco, creamos carreteras, infraestructuras, centrales eléctricas, puertos, compañías de gas y tal, y así se desarrolla. No. Primero se desarrolla la industria y después viene el resto, que es como se hizo la revolución industrial y como se hace en España. Primero aparece la industria allí y después rápidamente ya hay conexiones con el puerto, se crean ferrocarriles, ya la propia empresa financia el ferrocarril, financia incluso un aeropuerto comercial para trasladar bienes y así. Es primero la industria y después el desarrollo. Pero la gente no, hacemos una serie de carreteras, hacemos una central con Cúcuta, una carretera de 6 carriles por lado y hacemos allí una central de gas y sale. No tiene por qué salir. A lo mejor en Cúcuta lo que tiene que salir en Bucaramanga es una industria del tornillo, una industria del acero o de la mermelada. Eso nunca se sabe, de perfume. Eso nunca se sabe. Depende de la habilidad que tenga alguno de ustedes o lo que cree alguno de ustedes. Lo que pasa es que si alguno de ustedes tiene capacidad de crear, hay que dejárselo. No hay que agobiarlo con impuestos, ni con regulaciones, ni con trabajo. Dejarlo hacer y ya verá como Bucaramanga y todo prospera, porque todos ustedes son inteligentes, todos ustedes tienen capacidades. Entonces, primero, esas advertencias.